Mi nombre es María Fernanda, soy parte de Teatro UNAM y me alegra mucho poder presentarles el día de hoy al maestro Manuel Ulloa Colonia. Y debo decir que también tengo mucha curiosidad por descubrir lo que viene a mostrarnos el día de hoy. Manuel es un actor y director de teatro, nacido en la Ciudad de México. Estudió actuación en el taller Actores de Método e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después se instaló en París, en donde obtuvo un máster en Artes Espectaculares de la Universidad de París 8. En esa ciudad fundó su compañía de teatro y una casa editorial en la cual se difunde el teatro mexicano traducido al francés. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Esta noche, Manuel nos va a presentar un proyecto que se titula Ágora, ¿qué hacer con tus macetas rotas? Manuel trabaja en este proyecto desde hace un par de años. Cuando se puso en contacto con el artista suizo Christoph Meyerson, quien elaboró un sistema democrático completamente diferente, que transforma nuestros usos y costumbres políticos. Si en lo que sigue hay algo que no les quede claro, si tienen algunas preguntas o simplemente y sencillamente no están de acuerdo con algo, siéntanse libres de intervenir en todo momento. Para ello hay 3 micrófonos en sala, uno que está en esta esquina, otro que está aquí en la parte del medio y el otro que lo voy a dejar de este lado. Si alguno tiene alguna duda, no duden en pedir la palabra y pedir el micrófono. De la misma manera, les pido, por favor, si alguien está pidiendo el micrófono y lo tiene otra persona, hacer favor de hacérselos llegar. ¿Esto es durante la obra o...? Sí, va a ser durante la obra. Si en cualquier momento, durante lo que se esté presentando aquí, usted tiene alguna duda o algún comentario, puede hacerlo, sin ningún problema. Por último, quiero pedirles, por favor, como en cada obra, que apaguemos celulares, ya que esto es por respeto a la persona que está aquí presente. Muchas gracias y que disfruten la función. Buenas noches. Gracias, María Fernanda, por la presentación. Bueno, nada más quiero insistir sobre lo que acaba de decir María Fernanda. De veras, pueden tomar el micrófono en cualquier momento si no están de acuerdo conmigo, o si piensan que voy demasiado rápido o hay algo que no quede muy claro, no duden en tomar el micrófono e intervenir. Tu peux poser des questions en français, Elena, si tu veux, hein? Il n'y a aucun problème. Es mi sueño. Después de las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se confirmaron muchos de los cuestionamientos que algunos nos hacemos sobre la forma en la que están funcionando nuestras instituciones políticas. Hace tiempo empecé a participar en algunos foros de reflexión y entré en contacto con otras personas que trabajan en torno a estos temas, ¿no? Y me di cuenta de que pues, existen muchos problemas con la manera en la que hacemos política hoy en día. Uno de estos problemas, por ejemplo, es el hecho de que nuestros representantes pasan más de la mitad de su mandato tratando de asegurar su reelección o su elección en un nuevo cargo. Así es que, obviamente, no les queda mucho tiempo, no les queda mucha energía para realizar el trabajo para el cual fueron elegidos. Otro problema es que cuando elegimos a nuestros dirigentes lo hacemos sobre la base de promesas que estos hacen cuando aún son candidatos. Y lo hacemos a pesar de que sabemos perfectamente que una vez elegidos, pues sus promesas nunca se cumplen. Y no estoy diciendo que nuestros políticos no quieran cumplir con sus promesas, más bien es lo contrario. Pienso que son las circunstancias las que lo han vuelto imposible. Me refiero a que la mayor parte de los desafíos políticos a nivel nacional también ya se han vuelto desafíos políticos a nivel global. Los países se han vuelto tan interdependientes que el gobierno electo de un solo país pues prácticamente ya no puede decidir nada por sí mismo. Y eso obviamente debilita muchísimo la posición de nuestros políticos. Hace tiempo leí un artículo muy interesante sobre Walmart, la cadena de supermercados, ¿no?
según lo que decía este artículo, en 2010 Walmart generó un volumen de negocios que superó el Producto Interno Bruto de la mayor parte de los países del mundo. Creo que todavía no es el caso de México, pero por ejemplo Noruega generó un Producto Interno Bruto de 414.000 millones de dólares en 2010, mientras que Walmart en el mismo periodo generó 421.000 millones de dólares, esto es 7.000 millones de dólares más. De modo que los mercados y el capital privado se han vuelto tan grandes, tan poderosos, que su influencia en las decisiones que toman los políticos pues, los rebasa por mucho. Otro punto que también debilita muchísimo la posición de nuestros políticos es el hecho de que las personas que terminamos eligiendo pues son casi siempre políticos profesionales. Son políticos de carrera que se han desempeñado en esta labor pues, durante décadas, ¿no? A veces incluso durante generaciones. Para ganarse la vida también, ¿no? Como todo el mundo. Y bueno, si lo pensamos bien, pues resulta bastante comprensible que a cabo de un rato pues tengan o desarrollen cierta tendencia por proteger sus propios intereses, como sucede en otras profesiones, por cierto. Y bueno, si llevamos esta lógica un poco más lejos, pues incluso hasta podrían formar un sindicato de políticos. Sería sí, como una especie de organización transpartidaria que defendería los derechos y protegería los intereses de los políticos. ¿Perdón? Ya está la Cámara de Diputados y Senadores. No, hablo de un sindicato. Y bueno, es solamente una idea, porque si lo pensamos bien, realmente no es una idea tan descabellada, porque los partidos políticos que existen actualmente pues tienden todos a parecerse cada vez más. Todos reivindican más o menos lo mismo. Yo diría que, y hablo en general, no nada más de México, todos tienden hacia el centro del espectro político, ¿no? Claro, tal vez algunos un poco más a la derecha, otros un poco más a la izquierda, pero no creo que podamos decir que nos siguen ofreciendo alternativas reales. Una cosa más, y después, bueno, ya dejo de hablar mal de la democracia que tenemos. Cuando vivía en Francia, vi una entrevista con un dirigente del Partido Socialista francés, en la que hablaba sobre la Universidad de Verano, que es como una especie de congreso que ese partido organiza todos los años, ¿no? Y lo que más me llamó la atención fue el entusiasmo con el que esta persona explicaba que, bueno, el Partido Socialista estaba organizando una especie de brainstorming general, una lluvia de ideas con todos sus miembros para descubrir cuál era la vocación del Partido Socialista. Y a mí eso me sorprendió mucho, porque yo pensaba que los partidos políticos pues, se formaban en torno a una idea o una ideología, en torno a, no sé, una serie de convicciones que ciertas personas comparten y que son estas convicciones compartidas las que hacen que se junten para unir sus fuerzas, ¿no? Y fundar un partido. Pero parece que ahora pasa todo lo contrario. O sea, tenemos por un lado un partido político que hasta hace poco tiempo era bastante importante en Francia, un partido que parecía que estaba ahí desde siempre, el Partido Socialista Francés. Y por otro lado, tenemos a todos sus miembros que parecen estar como buscando desesperadamente una causa que pueda justificar su existencia al final del día. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Lo que tienen en común todas estas críticas es que no se dirigen a un político en particular o a un partido político en particular, sino que se aplican a todos los partidos y a todos los políticos, sin excepción. De modo que los problemas que tenemos no se derivan del hecho de que ciertas personas hagan trampa, como algunos piensan. Es más, de hecho, si pudiéramos reemplazar a todos los políticos que consideramos corruptos y pudiéramos poner en su lugar a mejores políticos, más honestos, con un mayor sentido
servicio público. Bueno, incluso si esto fuera posible, yo no creo que el juego político, siendo lo que es hoy en día, pueda funcionar mejor con todos esos cambios. Es mi punto de vista muy particular. Porque la conclusión a la que yo llegué después de analizar esta situación es que lo que necesitamos cambiar es el juego político, ¿sí? Para mucha gente llega a esa conclusión, es que porque en la situación actual, pues es normal que muy pocas personas puedan seguirse sintiendo identificadas con estas prácticas políticas actuales. De hecho, ni los propios políticos se sienten identificados con esto. No se la creen. Creo que yo no conozco a nadie, personalmente, quiero decir, que se siga sintiendo identificado con nuestras instituciones políticas. No sé ustedes. Pues yo creo que todos estamos identificados. Ponme un micrófono, por favor, hay micrófonos para que lo escuchen bien y se graben. Pues yo siento que no nada más los políticos tendríamos que cambiar, yo creo que todos. A final de cuentas, estamos viviendo, no, Dios guarde la hora, mijito, no. Nosotros los políticos tendríamos que cambiar. Ah, no, perdón. O sea, se refiere a que los ciudadanos y los políticos todos tendríamos que cambiar, no más bien, no nada más los políticos, porque pues nos conformamos con lo que nos dan. Claro. Sí, bueno, yo coincido con eso que acaba de decir. Bueno, digamos que al cabo de un buen rato de participar en estos foros de reflexión que le decía, bueno, me di cuenta de que hay cosas muy interesantes que se están desarrollando en otras partes, ¿no? Y me empecé a convencer, digamos, de que pues no podía ser tan difícil hacer algo al respecto. Y además veía que había otras personas en otras partes del mundo que estaban pensando lo mismo, que debe haber otra forma de hacer políticas en todo el ciclo que hoy la rodea, ¿no? Y bueno, a cabo de este proceso, entendí que lo que necesitábamos era un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Y una de las propuestas que me parecieron más interesantes fue empezar por el cambio más obvio de todos los cambios posibles, ¿no? Y esto es preguntarnos qué pasaría si en lugar, si tomamos, digamos, nuestras elecciones y simplemente pues dejamos de hacer uso de ellas. ¿Y qué pasaría si en lugar de elecciones probamos algo que es todo lo contrario? Y hablo de las elecciones porque, bueno, es lo que parecemos tener más arraigado, ¿no? Dentro de todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos representarnos en términos de política, en términos de democracia. Bueno, ¿qué pasaría si tomamos nuestras sacrosantas elecciones y simplemente dejamos de hacer uso de ellas? ¿No sería una buena base para por lo menos lanzar, iniciar un verdadero cambio? Les voy a pedir que traten de imaginar conmigo lo que sería vivir en una nueva democracia sin elecciones. En lugar de escoger a quién nos gustaría llevar al poder, como es el caso ahora con las elecciones, bueno, en lugar de hacer eso, habría que decidir quiénes de los dirigentes que ya están en el poder tienen que abandonar. O sea que en lugar de elecciones lo que tenemos es la descalificación. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con un dirigente político o piensa que no está haciendo muy bien su trabajo, bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es descalificarlo y el dirigente en cuestión tiene que abandonar el poder inmediatamente. Obviamente esa persona no está sola, hay muchos otros ciudadanos alrededor que seguramente tienen su propia opinión y que, pues, no sé, pensarán de otra manera. Entonces, cuando digo que descalifica a ese dirigente, lo que quiero decir es que ese ciudadano le da un voto descalificatorio a esa persona. Es decir, los ciudadanos pueden darle votos descalificatorios a los dirigentes políticos con los que no están de acuerdo.
también es muy eficaz porque cada dirigente político tiene una tasa descalificatoria que traduce el número de votos descalificatorios que va recibiendo de parte de los ciudadanos. Y cuando la tasa descalificatoria de un dirigente alcanza el 100%, pues ese dirigente queda descalificado y tiene que abandonar el poder. Ahora, como ciudadano, uno puede expresar sus votos descalificatorios en cualquier momento del año. O sea, uno no está obligado a esperar o a restringirse a los periodos fijos que están establecidos en las elecciones. En cualquier momento del año que uno lo juzgue oportuno, uno puede dar un voto descalificatorio. La regla es que como ciudadano uno no puede dar más de un voto descalificatorio por dirigente en el poder y por año. Luego, las tasas descalificatorias de los dirigentes es algo que se actualiza día con día, constantemente, ¿no? Eso significa que cada ciudadano puede seguir la evolución de las tasas descalificatorias de sus dirigentes en todo momento, continuamente. Y otro aspecto que es muy importante, en un segundo, ¿se puede hacer? No. Pensé que estaba levantando Me la mano. Decía, otro aspecto que es muy importante es que la tasa descalificatoria es acumulativa. Eso quiere decir que si en un momento dado uno le da un voto descalificatorio a un dirigente, pero un año más tarde sigue estando en desacuerdo con él, bueno, pues entonces uno le puede dar un segundo voto descalificatorio a ese dirigente, que se suma al voto descalificatorio que le dimos un año antes, y los dos votos descalificatorios son tomados en cuenta para el cálculo de la tasa descalificatoria. Por eso decimos que la tasa descalificatoria es acumulativa. Y esto también funciona en el otro sentido, sí. Pero ¿esto dónde sería? Porque aquí es imposible. O sea, el único artículo o la única posibilidad que tenemos en la Constitución es el 39 constitucional, que dice que podemos cambiar la forma de nuestro gobierno. O sea, nos dan todas las herramientas para cambiar nuestra forma de gobierno como si fueran alimentos. O sea, el ejemplo que ocupo es, nos dan los insumos, pero no nos dan los sartenes, ni los cuchillos, o sea, todo está un poco también acomodado de cierta forma en la que son esto que estás proponiendo, que yo también en algún momento lo he pensado, o de entrada hacer un examen previo a los que van a ocupar un cargo público, pues que no se puede. Ya. Sí, bueno, digamos que tenemos un problema grande, que es que estamos bajo la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero lo que yo trato de hacer aquí es tratar de explicar cómo funciona este modelo que está basado en otra Constitución. Obviamente que la cuestión clave aquí es cómo podemos transitar de un modelo constitucional a otro modelo constitucional. Es una pregunta muy interesante. Pero te voy a pedir que guardes esta pregunta en un rincón y que más adelante, con los otros elementos que voy a aportar, volvamos a este tema, porque hay varias posibilidades y bueno, la cuestión está abierta todavía, ¿no? Y hay que, digamos que hay que irla abordando y yo no tengo la solución, por supuesto, ¿no? Pero de entrada les puedo dar más adelante algunas alternativas, como me imagino, como pienso yo que podríamos ir transitando progresivamente hacia esto, o de golpe también, es otra posibilidad.